Bueno, mi nombre es Jairo Rivera, fui vocero de paz en el Congreso de la República por la agrupación política Voces de Paz que emanó de los acuerdos de paz de La Habana para hacer una veeduría de los acuerdos de paz en su paso por el procedimiento legislativo especial para la paz, conocido como Fast Track. En mi concepto, la memoria histórica es uno, lo que algunos han denominado la negociación de la verdad o la negociación del pasado, que tiene que ver con el relato común que construimos como sociedad sobre lo que fue pues nuestra historia, digamos, reciente. Hay un consenso generalizado sobre lo que fue la época de la violencia y lo que ha sido la violencia bipartidista, pero los últimos 60 años de historia tienen múltiples interpretaciones que en el caso, por ejemplo, de los acuerdos de paz, fueron tratadas por una comisión histórica de la verdad sobre el conflicto y las víctimas que tenía, digámoslo, desde todos los matices del espectro ideológico, diferentes interpretaciones sobre la violencia guerrillera, sobre la violencia paramilitar y sobre la violencia estatal. No hay un relato común todavía sobre nuestra historia reciente y eso ha sido de las mayores dificultades para cerrar el capítulo no solamente de la guerra, sino de la violencia política en general y de la construcción de un proyecto de Estado social de derecho común más allá de las disputas entre los espectros de izquierda y derecha. Entonces, creo que hay un primer aspecto y es ese, es la disputa por el pasado, la negociación del pasado y la construcción de un relato común. Y partiendo de eso hay un segundo elemento y tiene que ver con una memoria subordinada versus una memoria hegemónica. Obviamente la memoria hegemónica es la memoria de los vencedores, del relato hegemónico que se ha construido sobre la historia del país. Y en Colombia creo que existe una paradoja sobre ese relato hegemónico y esa paradoja tiene que ver con que el relato hegemónico no es en realidad o no es necesariamente el relato de los que gobiernan, que es un poco lo que por lo menos cierto espectro político siempre consideró, es decir, que los que gobernaban eran los que construían el relato hegemónico. Tuvimos un gobierno, de hecho, 8 años de gobierno de Juan Manuel Santos, un gobierno que pese a haber sido heredero por lo menos del caudal electoral de Álvaro Uribe Vélez, rompió con Uribe y construyó un acuerdo de paz con las FARC-EP que, más allá del acuerdo de paz con la insurgencia, construyó un relato distinto que era el relato de poner a las víctimas en el centro, es decir, construyó una narrativa sobre nuestro pasado sin vencedores ni vencidos. Eso es el acuerdo de paz. El acuerdo de paz en últimas es la posibilidad de narrar nuestro pasado como un pasado de violencia estéril, de cultura mafiosa, de construcción de pues un Estado que en últimas fue también de alguna manera o en determinado momento un Estado mafioso, un Estado tomado por las mafias, un Estado en el que el proyecto político paramilitar pues llegó al poder en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, donde obviamente las guerrillas cometieron toda suerte de barbaridades, es decir, donde hubo una serie de responsables sobre lo que pasó en nuestro conflicto. Y por eso se ponía en el centro a las víctimas, porque en últimas era la idea de hay que pasar la página con memoria, no con olvido, perdonar, recordar y en últimas pues un acuerdo fundamental sobre el Estado social de Derecho, sobre la democratización del país, sobre la producción de Estado en los territorios más alejados y sobre que hay que construir una propuesta alternativa o una solución alternativa a los cultivos ilícitos que siguen siendo un motor de violencias en nuestros territorios. Esa era, digamos, en esencia la propuesta sobre el pasado que proponía el acuerdo de paz. Por eso hay un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que tiene una comisión de la verdad, que tiene una jurisdicción especial de paz y que tiene una comisión de búsqueda de personas desaparecidas. Es todo para pasar la página por el marco de la memoria. Y sin embargo, y pese a este esfuerzo de, digamos, por lo menos 6 años, el relato hegemónico que al parecer sigue ganando en la sociedad colombiana es el relato pues que propone Álvaro Uribe o que propuso Álvaro Uribe, sin ser Álvaro Uribe el que lo haya escrito, sino más bien el que lo ha representado en un país de tradición fuertemente conservadora, que pese a haber tenido una época muy interesante de rebeliones sociales que dieron origen en buena medida a una violencia pues que tenía un núcleo duro en la exclusión social y también la exclusión política. Pese a todo eso, estuvo también enmarcado o fue tamizado por el fenómeno del narcotráfico. Y esa cultura de alguna forma del atajo que trajo el narcotráfico, que trajo la cultura mafiosa, o más bien que potenció porque existía desde antes o existe en las sociedades latinoamericanas, la potenció en la nuestra a tal punto que hizo de la violencia de alguna manera pues un mecanismo lícito
para buena parte de la sociedad. Tenemos hoy una sociedad que pide populismo, o sea, que está alrededor del populismo punitivo, que pide cárcel, que pide pena de muerte todo el tiempo, que pide venganza. Es una sociedad que paradójicamente pide esto, pero a la vez no confía en el Estado, no confía en que el Estado sea garante de derechos, y de hecho tiene cierta desconfianza con que lo sea, y ve cualquier garantía de derechos, así sea básica y existe en cualquier país capitalista del mundo, como una suerte de esfuerzo castrochavista, ¿no? Entonces, todas esas paradojas culturales que se han construido en nuestra sociedad creo que tienen que ver con la producción de ese relato hegemónico sobre nuestro pasado, que en últimas sigue siendo un relato hegemónico construido a través de Álvaro Uribe Vélez. Y por último, me parece que esa negociación sobre el pasado, más bien esa disputa, porque ya en este punto no es una negociación, en el punto del acuerdo de paz ahora estamos hablando ya de una disputa sobre la memoria. Esa disputa sobre la memoria me parece que pese a que el uribismo la sigue ganando, que sigue siendo hegemónico, cada vez la va perdiendo, cada vez es menos hegemónico. Porque de alguna manera su relato ya no es congruente con los hechos del presente. Y para que un relato histórico, es decir, para que la memoria, para que tu apuesta sobre lo que fue el pasado tenga sentido en el presente y en el futuro, pues tiene que ser congruente con lo que estás viviendo. El Centro Democrático y Álvaro Uribe, de alguna manera lo que propusieron durante los últimos años, que fueron los finales del acuerdo de paz, que de alguna forma fue un lugar privilegiado de producción de sentido común en Colombia, de disputa por el pasado, pues fue una serie de, digamos, dispositivos retóricos que hoy ya no tienen mucho sentido. Decían que las FARC se iban a tomar el poder a través del acuerdo de paz. Eso nunca pasó, muy por el contrario. Decían que el país iba a volver castrochavista, eso pues de lejos nunca pasó. De hecho, lo más cercano que hemos estado a ese autoritarismo, a esa experiencia autoritaria de Venezuela, pues es actualmente en el gobierno de Duque con el retorno de Álvaro Uribe. Entonces la paradoja de su propio, digamos, de su propio demonio inventado. Y así una serie de dispositivos retóricos que han pues, resultado ser mentiras, es decir, no ser reales, pero la diferencia es que ahora están en el gobierno. Y ya no pueden sostener esa mentira, porque ya les toca administrar, ya no están en el lugar de, digamos, proponerse como alternativa frente a la mentira que ellos mismos habían construido. Entonces lograron que una mayoría social en Colombia creyera esa mentira, pero actualmente ya no pueden sostenerla porque ya están gobernando. Es decir, ya tienen que develar que el fantasma que construyeron en realidad ya no existe. Y digamos que en ese contexto me parece que es interesante lo que viene pasando, por lo menos en este tiempo, ¿no? Un ascenso de una emergencia democrática, que no hablo de una emergencia de izquierda, no hay que confundir emergencia democrática con emergencia de izquierda. Lo que quiere decir en conclusión que la disputa por la memoria pues es una disputa eminentemente política, es decir que la apuesta por el pasado, por construir el relato de lo que somos, pues es una lucha política, es una lucha de poderes en el contexto del presente y de cómo se construyen regularidades con el pasado, como propondría Michel Foucault en la hermenéutica del sujeto, es decir, cómo los poderes del presente de alguna manera interpretan los sucesos del pasado y los convierten en hegemonía, es decir, en cultura, es decir, en sentido común, en lo que para la gente es obvio y es natural. Durante muchos años para la gente fue obvio y natural en Colombia la guerra, la muerte, el miedo y de alguna manera esa estrategia de tierra arrasada que utilizó el gobierno de Álvaro Uribe, que inclusive legitimó una estrategia como los falsos positivos, que es más atroz que cualquier otra cosa, y sin embargo hay un silencio de buena parte de la sociedad colombiana frente a ese tipo de cosas, porque mucha gente dice, era necesario. No era necesario. O sea, es absurdo que una sociedad llegue a pensar de esa manera, pero la sociedad colombiana en buena manera lo naturalizó. Ahora estamos produciendo un nuevo sentido común, creo que esa es parte de la emergencia democrática y de la disputa que se está dando en este momento, que es eminentemente política, y eso es lo que en realidad permite reivindicar, en mi opinión, la memoria histórica. Es decir, cuando una sociedad cambia su interpretación sobre el pasado, es porque está transformando el quehacer sobre el futuro, las posibilidades del futuro. Y ahí me parece que es donde la memoria recobra más sentido en el contexto de volverse una potencia transformadora y en una apuesta política, digamos, radicalmente diferente a la que ha tenido el país de la regeneración, ¿sí? Que es un poco la experiencia que vivimos con Uribe como una segunda regeneración después de la de Núñez. Es la posibilidad de que pues los colombianos hagamos un proyecto democrático y construyamos ese proyecto democrático a través de una forma diferente de entender nuestro pasado y de entender la manera en que salimos de los conflictos, no a través de la bala, sino a través del perdón, de la reconciliación, que es un poco la apuesta
creo que ética y política que hay detrás de esta emergencia democrática que está viviendo el país, no detrás de los acuerdos de paz, ya digamos que eso fue derrotado, hay una derrota simbólica por lo menos del referente más inmediato que tenemos, que son los acuerdos de paz con las FARC y lo que pasó en el plebiscito. Y sin embargo, creo que a futuro van a ser reivindicados por ser parte de esa suma de voluntades alrededor de una nueva construcción de cultura política que obviamente se basa en una reinterpretación del pasado, es decir, que, pues que los muertos hablen, que el pasado que siempre estuvo silenciado, que el pasado que no podía hablar, que no podía expresarse, pues por primera vez hable, se manifieste, que pueda hablar los muertos de la Unión Patriótica, que puedan hablar también los muertos del Palacio de Justicia, que puedan hablar los que estuvieron secuestrados, pero también que puedan hablar los que fueron bombardeados, es decir, que comiencen a hablar los que no han hablado, y cuando comienzan a hablar los que no han hablado, pues obviamente creo que hay un relato que en últimas produce un sentido común mucho más eficaz, ¿sí? Porque no hemos podido cerrar la página. Cuando se cierra la página en un contexto de diálogo y no en un contexto de imposición y de violencia, cuando se cierra la página de esa manera, creo que pues es la forma de construir un proyecto de memoria mucho más completo y mucho más cercano a lo que llamamos colectivamente verdad, que es un poco digamos, la apuesta que hay alrededor de los acuerdos de paz. Todos son responsables de la guerra, todos cometieron atrocidades, todos hacen parte de la barbarie que fue el pasado, pero esa barbarie, a diferencia de lo que pues por lo menos la mayoría intentan legitimar, no era necesaria. Esa barbarie es evitable y el futuro de Colombia no es y no puede ser la guerra, puede ser la democracia. Y ese acuerdo común puede ser la mejor revitalización de un proyecto de memoria histórica en Colombia para reivindicar todos esos fantasmas insepultos que hay sobre el pasado de violencia pues, que tiene nuestro país.